Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama luces y cámaras o cámaras y luces. Vamos a estar trabajando con algo muy importante que es ya no es tanto la textura, ya no es tanto el movimiento de los objetos o el modelo tridimensional, sino las luces. Actualmente las luces es un tema muy importante, sobre todo porque te da la parte de realce de objetos y de los que no son tanto, para que te enfoques en algo en específico, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar en luces 3D, porque les comentaba, estamos haciendo un recorrido virtual, bueno, están desarrollando un recorrido virtual que tiene, que es 3D, y en este nos vamos a enfocar en luces, no las luces básicas que puede llegar a tener ¿cómo se le puede decir? El proyecto, que es el Skylight, o el Directional Light que viene aquí en Unity. Pero vamos a ver todas las demás funcionalidades, ¿sale? Entonces, ok. Yo ahorita aquí agregué lo que es un cubo y un pequeño plano, ¿de acuerdo? Para ir demostrando las características que tiene una de las tantas luces. Va una pregunta para ustedes. Cuando han hecho los videojuegos o han hecho aquí cosas de Unity, ¿han movido las luces? Si las han movido, ¿qué tanto las han movido o para qué las han movido? ¿Alguien? Muy pocas veces, Que se quede. solamente para, Todas las default. sí, para nomás que a veces que queda muy oscuro el escenario, moverlo para que sea más claro. Voy a poner aquí unos ejemplos, los voy a buscar de internet nada más para que se den alguna idea, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando hacemos algún tipo de aplicación y sobre todo cuando hacemos ¿cómo se le puede decir? Aplicaciones, videojuegos, entre otras cosas, voy a poner juegos para niños, ¿sí? Voy a poner aquí en imagen nada más para que sea una idea. La colorimetría de los niños o de los videojuegos para los niños, si se fijan, son colores muy nítidos, en ocasiones son muy contrastantes. Estamos hablando pues de estos, los colores son muy contrastantes. Y dato curioso es, yo no he visto, bueno, realmente los niños no aceptan colores muy oscuros, tienen que ser muy vivos. Y aparte de que no hay colores completamente negros en aplicaciones para niños, es muy raro ver un juego este que, que tenga a lo mejor un escenario o el escenario sea de noche. O sea, y si es de noche, que sea oscuro, pues el tema. A comparación, como puede llegar a ser una película, un ejemplo, ¿cómo se llama? Escuadrón Suicida, Suicide Squad. Si se fijan, como las películas, que son un poquito más para gente mayor, hay muchas zonas oscuras. Hay muchas zonas oscuras de las cuales no se nota específicamente qué es, ¿sí? Me tocó a mí ver esta película y pues se me hizo un poquito oscura a mi gusto. Si se fijan, pues obviamente eso es como para dar el realce de alguna de las cosas. Mismo ocurre en los juegos. Un ejemplo está el de Quake, creo que un juego famosito de los que empezaron a hacer cosas con Quake. El juego también era muy oscuro de los que empezaron a hacer y realmente te daba la sensación de que nomás te enfocaras en algunas cosas. Y no solamente ellos, sino las partes oscuras muchas veces las representaban con algunas luces, que las luces que realmente encandilaban en vez de alusar, para hacer que el escenario se viera todavía más, como más profundo. Un ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo eh, de un pequeño, no sé, que es como una criatura tipo zombie. Entonces, se fijan en muchas secciones obscuras, que este tipo de secciones obscuras pues le dan al espectador
que se vea con más realce lo que queremos visualizar, ¿sale? Entonces, no sé si llegaron a ver algún tipo de juego que tenga de estas características, o muy oscuro o muy muy claro, ¿sí? Em, a ver, uno muy claro, ¿cuál sería? Outlast. ¿Outke? Igual si me lo escriben ahí para nada más visualizarlo. Bueno, es que Outlast, pero ese es más bien muy oscuro. Casi todo el tiempo es de es muy noche. oscuro. Ah, ok. Uno que sea más claro. Bueno, un ejemplo, Fortnite, creo que el tema no está oscuro. Eh, lo busco más bien ese. Si se fijan, son colores muy vivos. Mismo caso como Minecraft. Si se fijan, son cosas. Bueno, Minecraft tiene también sus versiones, tiene su partecita oscura y muy clara. ¿Sí? Entonces, para que se den más o menos una idea de lo que lo pueden llegar. Inclusive también mucho tiene que ver las portadas, ¿sí? A quién va directamente la portada y qué tienes que hacer. Para ello, se manejan lo que son las luces y sobre todo la cámara. ¿Por qué una lleva a la otra o por qué deben de estar las dos juntas? No se ve igual una luz con los mismos parámetros en una posición de la cámara que si tuviéramos otra, más que nada el acomodo de la escena. Y para ello un claro ejemplo, pues lo que tenemos en Unity. Si se fijan, a mí no me gusta la luz de Unity porque está como muy fuerte. Un ejemplo, aquí está demasiado fuerte que no alcanzo, inclusive si a mí me acercaran esta partecita de Unity, no alcanzo a distinguir qué es qué. Apenas medio sé que a lo mejor aquí hay una pequeña división. De tan fuerte que está no se alcanza a distinguir. Y eso, no solamente esto, yo pienso que a lo mejor posiblemente si no hubiera visto el objeto, posiblemente esto pienso que es lo mismo. De tan fuerte que está la luz en la escena. Pero a su vez, si se fijan, si nosotros rotáramos lo que es la cámara, aquí ya cambia todo, ¿sí? Ya tenemos de que la luz alcanza a hacer alguna sombra y que tenemos esta sección, entonces ya alcanzas a visualizar qué es lo que está pasando. Para ello, voy ay, caray. Mostrarles las características de las luces. En Unity, al igual que en otros programas, existen luces, ¿sí? Estas luces vienen por diferentes tipos. ¿Y cuáles son las que más me convienen? ¿Sí? Todo depende de lo que quieras hacer. Ejemplo, tenemos una Directional Light, que esta Directional Light aquí la tenemos y no importa el orden donde tú la pongas, siempre va a usar donde mismo, la posición en X, Y, Z. Lo que sí cambia es la posición de rotación, ¿sí? Muchas veces utilizamos este Directional Light como si fuera el sol. Pudiéramos definir como si fuera alguna hora del día, o la orientación. Ya ven que si han hecho o si se han visto, pues nosotros en el hemisferio norte en primavera tenemos el sol un poquito más de lleno, o sea que lo tendremos un poquito más sin algún tipo de ¿cómo se le puede decir? Rotación. Y conforme va pasando convirtiéndose a diciembre, el sol es, como la tierra está inclinada, pues obviamente el sol tiene un ángulo mayor y pueden hacerse sombras todavía más grandes, ¿sí? Entonces todo depende de inclusive las estaciones, de cómo es que nosotros tenemos la orientación de lo que es la luz. Okay. Este es un ejemplo de una luz que las utilizamos como si fueran soles, ¿sí? Entonces la Directional Light, su principal función es utilizarla como un sol. Ok, voy a quitarla de aquí y voy a agregar nada más para poderles explicar las siguientes luces. La primera, que se llama una Point Light. Estas son bases en puntos, ¿sí? Aquí la tenemos. Estas Point Light, déjenla muevo, aquí está. Esta Point Light, si se fijan, aquí sí afecta lo que es
la traslación, en este caso la posición X, Y, Z. Pero ¿qué pasa con lo que es la rotación? Así, por más que la mueva, no va a tener ningún tipo de afectación, ¿sí? Ahí está. Las point light, hagan de cuenta que es como una especie de foco que tenemos ahí, pero este foco pues también puede darse a de si nosotros lo acercamos o lo alejamos. ¿Sí? Ok, entonces esta es la característica de las point light. Lo podemos utilizar como una especie de foco omnidireccional. Seguimos con el siguiente tipo de luz que se llama spotlight. Ok, aquí está. Las spotlight aquí tiene una característica. Estas spotlight solamente enfocan, más bien, mandan luz solamente en un cono. Este cono es como si nosotros agarramos un spotlight y le metiéramos una especie de cono para que sacara la luz. ¿Sí? Ok. Este se afecta por posición, ¿ya lo vieron? Y no solamente por posición, sino que también por... Ay, caray. Por rotación. ¿De acuerdo? Este ya tiene los O dos sea que sería parámetros. como una linterna. Exacto, se podría decir que es como una especie de linterna. Los videojuegos, inclusive cuando tú estás en primera persona en el shooter, en ocasiones cuando le ponen luces, que es activar la linterna, le ponen un spotlight, obviamente ya nomás con la intensidad, pues para checar hacia dónde está apuntando el shooter, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Las características del spotlight se puede decir que son utilizadas para las primeras personas, utilizarlas como tipo linternas y o manejarlas cuando son cosas movibles. Ejemplo, las luces de un carro, posiblemente que te dé la sensación que un objeto se está moviendo y que tiene que tener una luz. ¿Sí? Entonces ese sería un ejemplo. El siguiente tipo de luz nos aparece como area light. ¿Sí? Este area light caray, ya borré. Subimos. Then object. Area light. Aquí la tenemos. Y este area light solamente te emite luz en un cierto tipo de área. Ahí está. Lo levanto. Espérame tantito, Ok, ok, ahora sí. Bueno, les comentaba de las area light. Aquí tiene una cierta característica que es una posición en X y en Y. Cuánto quieres que se haga, ¿sí? Puede ser dado también por una especie de zona. Esta es se podría decir que es como una especie de luz de este tipo. Se me fue el nombre, el spotlight, pero apachurrada. Hagan de cuenta. O sea, como si fuera en dos dimensiones, ¿sí? Las spotlight, perdón, estas area light están dadas como para iluminar, ¿cómo se le podría decir? Una cierta área, pero limitada. O sea, digamos que solamente quieres iluminar una partecita del piso.
Estas son las que se utilizarían para ello, ¿sale? Las... Bueno, ¿me escucho? Sí, Ah, ok. Entonces, bueno, este tipo de Sí. Ara Light es para ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora, ¿dónde estoy? Ok, Ara Light. El siguiente tipo de luces ya está dado por unas herramientas que son de reflexión y refracción. Ejemplo, luces, entonces, está dado en algunos programas, ¿sí? Los tipos de luces. Si nosotros acomodamos los tipos de luces, podemos llegar a un cierto escenario todavía mucho mejor, más visible, más cosas. Un ejemplo, este está muy padre. Si nosotros quisiéramos hacer este tipo de luces, ¿cómo lo pudieran hacer? No sé si alcanzan a ver la imagen. ¿Cómo se les ocurriría? ¿Qué elemento pondrían aquí? Obviamente sería el mismo. Sería el área light, ¿no? Este es el de la pared. Ok. Eh, la pregunta es, más bien, un tip. Si casi con cualquier tipo de luz, tú puedes hacer ajustes. Obviamente, el mejor tipo de luces que tengas, híjole, se me movió aquí. El mejor tipo de luces que tengas te va a facilitar el trabajo. La gran mayoría ponen omnidireccionales o spotlight para este tipo de casos, ¿sí? Pero si se fijan, hay una luz que está, yo pienso que aquí tienen esta partecita del suelo, que será una area light, y casi estoy seguro que tiene una directional light, que sería de arriba hacia abajo, un poquito inclinada, porque no sé si alcanzan a ver aquí que está un poquito sección de sombra, ¿sí? En esta parte, inclusive aquí. Y es muy raro en ocasiones encontrarse una escena con solamente una luz, es estoy casi seguro de que a este le metieron de, a la luz, bueno, a la escena, bastantitas luces, ¿sí? Voy a regresar aquí, me gustó una imagen que les iba a mostrar. Estas, ¿sí? Hay unos videojuegos que ya están haciéndose así, que son como tipo racer o runners, que ponen algún tipo de luces. Las luces no solamente quedan fijas para cuando pasa el elemento, sino que también pueden hacer que estas luces sean movibles para que te dé una sensación todavía de más de movimiento, y no esté haciendo tanto cálculo la luz cuando esté pasando el objeto, ¿sí? Este tipo de casos que son como las luces, eh, todo depende de las características. Eh, Hay ¿cómo se llama? Un, Más bien, en un escenario, ¿cuántas luces les podemos poner? Las que nosotros queramos, siempre y cuando queramos dar un tipo de aspecto, ¿de acuerdo? Los aspectos están dados por diferentes tipos de colores, que son lo que nos va a llevar a nuestro trabajo terminal, ¿sí? Perdón, ¿qué es eso? Luces, eh, voy a poner aquí unos spotlight, no, más bien unas omni, que sería name object, light, point light. Voy a poner aquí una, la voy a duplicar para poner otra aquí, a ver, ¿vale? Clic derecho, duplicar. Okay. Voy a poner ahorita aquí dos luces, ¿sí? Las luces, recuerden que tienen unas ciertas características, entre ellas el rango, si quieren mucho o quieren poquito, ¿sí? Obviamente hay que tratar de evitar, no sé si alcanzan a ver ahí en pantalla, déjenlo muevo. Cuando está muy fuerte la imagen, perdón, la luz, se le dice que está quemada la imagen. No sé si alguien habrá escuchado ese término. Tiene tanta luz
como hace ratito que les decía que no distinguías qué se veía. Aquí en Unity, cuando nosotros, o en algún tipo de software de 3D, cuando nosotros hacemos demasiada luz, no sé si alcanzan a ver que se alcanza a ver como una especie de ¿cómo se lo podría decir? Un, como una mancha. Hay que evitar ese tipo de manchas porque te excediste en la cantidad de luz o la luz está demasiado cerca. No sé si así todavía se vería todavía mejor. No sé si lo alcanzan a ver ahí con sus pantallas. Eso hay que tratar de evitarlo. ¿Cómo se evita? Pues reajustando lo que es la luz, pero en su defecto, si no lo quieres mover, es en el tamaño de la luz, en este caso en el rango, la potencia o la intensidad. ¿Sí? Okay. Yo lo voy a poner ahorita aquí, lo voy a poner de este lado para que me dé una sensación. Y ahora viene la parte interesante, los colores. Los colores nos pueden decir cómo nosotros vamos a tener en cuenta cómo va a actuar nuestro elemento, ¿sí? La luz realmente cuando nosotros en los escenarios no las ponemos blancas, realmente utilizamos algún tipo de color que nos dé la sensación, ¿sí? Ejemplo, aquí voy a mover un poquito más de intensidad para que se alcance a notar. Y tenemos una luz ahorita en este caso como naranja. Si la brinco a roja, pues nos da otro tipo de sensación. Si la brincamos en tonos azules, nos da otro tipo de sensación, ¿sí? Es lo que ya más o menos habíamos visto como colorimetría, que si utilizamos colores cálidos o fríos, podemos hacer que la sensación de la escena sea fría o cálida. Y aquí es donde viene la parte importante. Podemos pintar, o en este caso, no utilizar materiales para poder pintar un objeto mediante luces. La respuesta es sí. Muchos de los productores de cine llegan a hacer este caso. Un ejemplo, tenemos un cubo y este cubo no tiene ningún material, por lo tanto está como en blanco, se podría decir. Pero realmente que si nosotros le ponemos luces a nuestro objeto, nosotros podemos pintarlo de acuerdo a lo que necesitemos. Bueno, aquí lo voy a cambiar. Voy a poner una luz, light, spotlight. Esta la voy a rotar, nada más para que vean la idea. Ok. Color amarillo y la intensidad. Vamos a ver esta, la duplico. Subo. Ok, aquí está un ejemplo. Si se fijan, yo ni siquiera he puesto ningún tipo de material y que por medio de puras luces, en este caso les puse unas spotlight, pudiéramos, bueno, obviamente buscando intensidades, el ajuste, el acomodo, puse unos spotlight, pude iluminar un cubo con diferentes tipos de luces, ¿sí? Aquí lo importante es saber las características que le puedo yo dar a cada una de las luces y sobre todo estas características que sí puedo permitir y que sí puedo denegar para unas luces que me quede lo más real posible. Y sobre todo es, si se fijan, pues obviamente ni siquiera la pintura. Ahí tenemos un cubo iluminado en verde con amarillo y un poquito de azul, obviamente de esta forma, que si yo lo pudiera utilizar sin utilizar mapas o algún tipo de paint, de pintado para las luces, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo, ¿sale? ¿Alguna duda con lo que es el pintado utilizando las luces básicas? No,
No, No, Ok. profe. Ahora, ¿alguien se había imaginado que pudieran pintar un objeto con luces? no. No. La verdad, no. Bueno, si no, pues ya lo saben. Eh, este tip, que tampoco yo lo conocía, lo vi, nos lo mostró un cuate que tuvimos un curso que hizo las películas de Transformers, ¿cómo se llamaba? Smith, no me acuerdo el nombre. De origen, no recuerdo si era, estudió aquí en el Tec de Monterrey, algo por el estilo, pero bueno, nos mostró estas técnicas y realmente muy muy buenas y las características que tienen las luces. Esto tan solo es en Unity, pero estas luces también nosotros las podemos manejar como en 3D Max, ¿sí? En 3D Max, caray, no tengo abierto, déjalo, voy abriendo para mostrárselos. Eh, las luces se comportan muy similares en cada uno de los programas, desde Unity, desde 3D Max, desde Blender, entre otros. Las características que podemos llegar a tener en cada uno de ellos am, son distintas de acuerdo ¿cómo se podría decir? A los elementos, ¿sí? Ejemplo, en Unity hay un apartado de la sección de luces, que esto es lo que les iba a mostrar en Unity, pero no encontramos la imagen de PNG. Nosotros pudiéramos llegar a tener un Directional Light, que es el que tenemos aquí en la escena, pero este Directional Light le podemos poner un mapa. Este mapa, no sé si alcanzan a ver que es como una cruz, ¿sí? Esta cruz simula una ventana, no sé si se lo imaginan, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesitan? Simplemente un pequeño vector en PNG. Este vector en PNG se lo pueden poner al objeto y simular que es una pequeña ventana. Y no solamente un ejemplo, pudieran utilizarlo para este tipo de efectos, como para poner como si fueran cortinas. El efecto de. Déjenme ver a ver si está así como. eh, Efecto, cortinas, luces. Déjame ver. No aparecen aquí ese tipo de cosas. Bueno, les explico. Pudieran tener una luz, le agregan no este simbolito pues en el cuadro, le agregan uno que parezca como una especie de cortinas, lo ponen y realmente parece como si en la escena tuviéramos unas cortinas que están denegando y en algunos casos permitiendo el paso de la luz. Entonces, pudieras llegar a tener ¿cómo se llama? Un tipo de luz, ¿sí? Un tipo de luz que te dé una cierta característica. Si quieren conocer un poquito más, bueno, realmente esto no son ejemplos, pero hay diferentes tipos de elementos que le pueden poner a las luces. Entre más específicos sean, mucho mejor queda. Eh, Nota importante, las luces es el más, ¿cómo se le podría decir? Uno de los más complejos casos de, de de cálculo, porque hace cálculo de hasta dónde tiene que llegar la luz, si hay choques con otras o no, ¿vale? Bueno, esto es como un ejemplo de lo que más o menos ya les había puesto, que pueden poner diferentes luces para poder iluminar y denegar o permitir algo en específico, ¿sí? Ok, en 3D Max, déjenlo brinco por acá. Me gusta mucho el sistema de 3D Max porque híjole, no tengo aquí el VR. Déjenselos, es que no lo he puesto aquí. Las V-Ride. Hay una empresa que es de V-Ray. Estos V-Ray es un plugin especializado para 3D Max y otros programas. Creo que para Unity no estoy seguro si venga, pero sí vienen con unos parámetros de otra empresa. Donde hacen todo el ambiente, si se fijan, como un caso como este tipo. Bueno, un
como un caso de este tipo, donde por medio de luces, en este caso las V-Ray están bien ajustadas, bien acomodadas, que tú casi nomás las vas poniendo, buscas el parámetro, el color, incrementas o decrementas, y las luces están muy buenas porque están muy padres. No ocupas tanta configuración, inclusive la luz de aquí afuera te da una parte como si fuera la luz del sol. Hay diferentes tipos de efectos que le puedes poner al V-Ray, ¿sí? Aquí está, si se fijan, no está tan complicado hacer algo con luces en V-Ray, y sobre todo las utilizan para hacer cosas muy realistas, ¿sí? Creo que tengo allí en el canal algunos videos de V-Ray que te pueden dar la sensación de las luces normales. Ejemplo, no sé si alguien ha visto este tipo de esferas en la vida real, que son unas esferitas, una blanca como tipo... ¿De que traigo? ¿Mande? Son de vidrio soplado, ¿no? Bueno, he Sí, visto unas que son de vidrio soplado. y las utilizan los fotógrafos. Y otra es una negra, otra es una blanca como blanca pero no refleja, sino que es como tipo mate, y una utilizan una así dorada y una plateada. Estos son para sacar luces en HDR y ellos hacen sus cálculos con las luces. Sí, me ha tocado ver alguno que otro utilizando este tipo de esferas. Y sobre todo las utilizan para saber cómo reacciona un elemento a diferentes tipos de luces. De los que están aquí. Ok, en 3D Max, ya que cargó, ya que no tengo el V-Ray, pero son los mismos tipos de luces. Si se fijan, en la sección de luces tenemos las fotométricas, que son las mismas, pero tienen, bueno, si instalan el V-Ray o si lo consiguen el V-Ray, aquí les aparece el V-Ray, y esas luces de V-Ray a mí se me hacen muy padres porque están ajustadas. Hay una técnica, si se les gusta de este tipo de cosas en 3D, y sobre todo la partecita de escenarios fijos, utilizan algo que se llama three point lighting, o sea, puntos de tres luces. Donde un ejemplo, aquí voy a poner un caso. Déjenme nomás, lo voy a hacer así rapidito. Déjenme ver si tengo un modelo tridimensional. Modelato. Déjenme buscar, no tengo una imagen. ¿Dónde tengo? Vamos a checar. No sé dónde dejé eso, pero bueno. Se lo voy a poner aquí con un ejemplo de una tetera, que es el más clásico de tipo. Así pues, se hacen las teteras aquí. Estándar, voy a crear Skyline. Déjame más acomodo. Ok. ¿Alguien ha ido a un estudio fotográfico? ¿O se ha tomado fotografías de estudio? Está chiquita nomás. Ok. Cuando llegaron y les dijeron, siéntate ahí para tomarte una fotografía, ¿sí? Y resulta de que estas fotografías estaban dadas por sí, déjenme la cámara, perspectiva. Que les ponían diferentes tipos de luces, ¿sí? Vamos por acá. Ok, lo que estoy haciendo nada más acomodando un pequeño ejemplo de elementos que pueden llegar a tener.
hay muchos estudios de fotográficos que tienen algo muy similar a esto. Se llama punto de tres luces. Inclusive queríamos hacer esto en el programa, pero pues obviamente nos faltan muchas luces. Ok, tengo una target pot que, si se fijan, es una luz direccional, ¿sí? Por lo regular ponen una del lado de la cámara, ¿sí? La cámara tiene una luz que está a un lado, casi de ladito. La voy a poner. Voy a poner también otra luz target pot, la voy a duplicar esta. Copy. Y esta la pone en ocasiones muy cerca de la cámara y en ocasiones por un lado. Aquí la tenemos. Y una tercera que sería copiar y la voy a poner acá arriba. Una tercera en la parte superior, pero como por detrás, ¿sí? Este sistema se conoce como trip-on lighting y lo que hacen es hacer como el acomodo de luces, ¿sí? Este acomodo de luces espérame tantito, este lo tengo va. La cantidad de luces o de las características de las luces, déjame ver cuál es cuál. ¿Cuál es la superior? Esta es la primera. Ok, un ejemplo. Esta la voy a hacer un poquito más de forma intensa. La que tenemos aquí la voy a decrementar. Y la que tengo acá arriba también. ¿Sí? Shift Q. Ok, aquí tengo yo un renderizado de esta tetera, ¿sí? Ok, esta tetera no sé si alcanzan a ver que se ven luces y sombras según sea el caso. Se ven luces que pegan de aquí, luces que pegan aquí, pero tenemos una sombra. Luces de este lado que tiene una pequeña sombra, luces de este lado pero que tiene una sombra. Este three point lighting es un método que se utiliza en ocasiones, bueno, más bien en los estudios. Voy a poner aquí 3-point lighting, que está dado de esta forma, ¿sí? Tiene la cámara, tienes una luz, otra luz, y lo que hacen es esto. Sin luces, bueno, la luz de arriba a la derecha, la luz que está a un lado de la cámara y la luz que está enfrente de la cámara pero de forma alejada. Y si se fijan es para ver este aspecto, ¿sí? Está así, ¿sí? También lo pueden ver así. Y la gran mayoría de las escenas, inclusive en videojuegos, utilizan este tipo de tecnologías, three-point lighting, para hacer cosas que se vean como profesionales. Aquí tenemos un ejemplo. Inclusive las iluminan con colores distintos para dar otro tipo de sensación. Si se fijan, acá tenemos una luz roja. Si yo acá en el 3D Max, en el Unity, utilizo esto de three-point lighting, voy a poner otro color. Que se mueve la ventana. Voy a poner un color rosita. Shift. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Ya te da la sensación de luces y tú puedes ajustar. Este tipo de sistema de three-point lighting, pueden hacer cosas muy buenas, no solamente para fotografía, sino cosas en 3D, ¿sí? Ejemplo, 3D. Aquí lo tenemos. Si quieren iluminar ustedes personajes, y no solamente personajes, si quieren iluminar algunos modelos especializados, aquí los pueden tener. Son diferentes tipos de objetos, ¿vale? Ahí están las luces que lo aplican en muchísimas de las tantas cosas, ¿sí? En videojuegos,
obviamente también están iluminados. Hay en ocasiones que los personajes tienen luces. Y estas luces no solamente son del escenario, sino esas luces son del personaje para que siempre se quede con el personaje en esa posición para que te dé realce de algo en específico. Ejemplo, suponiendo que tienes el personaje... mira, este puede ser un ejemplo. Tienes el personaje y resulta que en este caso como la pantalla, que quieres que siempre esté brillando el botoncito o la parte de aquí que siempre tenga un pequeño brillo, posiblemente tenga una luz que lo esté iluminando y cuando se mueve el personaje también se mueve la luz, ¿sí? Eso acuérdense que lo podemos hacer con Unity emparentando las luces al objeto, ¿sí? Que si movemos el objeto, ¿qué le pasa en el cubo? Sí. Que si nosotros movemos el objeto, se va a mover con toda esa luz, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones es importante hacer eso para tener el mismo acomodo de las luces, ¿sí? Este es otro ejemplo. Y pues, ¿alguna duda con lo que son las luces? No, ¿No? No. No, profe. Ahora, de las luces, ustedes se van a encargar de acomodar el sistema de Three-Point Lighting en Unity y en algún otro programa de 3D que ustedes deseen. Ejemplo, en Unity, ¿aquí está? Van a acomodar el Three-Point Lighting en un objeto que ustedes quieran con las luces que ustedes quieran, ¿sí? O sea, la intensidad del color. Van a acomodar sus tres luces. Yo les recomiendo las Spotlight porque te da una sensación todavía más de control que las Omni, que son de este tipo. Este que está aquí a un lado. Estas a mí casi no me gustan porque da luz para todos lados. Entonces yo prefiero mejor luces que son encañonadas específicamente a algo. ¿De acuerdo? Entonces van a acomodar el sistema de Three-Point Lighting con algún objeto. Puede ser un cubo. Puede ser un modelo tridimensional que pueden bajar ustedes. A ver si le puse 3D. Sí. Pueden bajar, digamos, un modelo. Van a poner la luz y la luz, ¿sí? Tres luces distintas en Unity y tres luces, o hacer eso mismo pero en 3D Max o Blender, ¿sí? Utilizando este tipo de sistema. ¿Dudas? No. ¿Dudas? Ok, profe, dime. Sí. ¿va a ser Unity y aparte 3D o Blender? Exacto. Ok. Ya, cualquiera de los dos. En Blender funciona igual. Déjenlo abro para Blender. Es que el problema es que como es con Y puede Python, ser la misma. sí puede ser la misma figura. Inclusive pudieran checar cuál les gusta más. Hacer una pequeña comparación de de luces o cosas de escenarios, de cuáles son las que te convienen. Inclusive si ustedes hacen algo en 3D Max, ya ven que lo pueden exportar y ese exportado también va con, pueden exportar también las luces y pueden exportar pues obviamente todo, ¿sí? Ok, ¿dudas con esto? No. Ok, ahora vamos a cambiar a la otra parte que son las cámaras, ¿sí? Aquí en Unity pues realmente no hay de mucho de dónde elegir, porque esta sección de cámara pues no tiene algún chiste aquí en Unity. Aquí en Unity tiene una cámara que es la que le ponen al game. Voy a borrar. Es la que está en el juego. Esta camarita pues es la que tenemos aquí. Y la cámara pues nada más comentar las propiedades. Tiene una posición, sí afecta la posición, la rotación y también afecta algo que es el punto de, ¿cómo se llama? Del field of view. O sea, cuánto es híjole, la abertura del lente. Ejemplo, puedes tener tú la cámara muy lejos y hacer una abertura de lente muy cerquita para hacer un, ¿cómo se llama? Close off de ese tipo, o tenerla muy cerquita la cámara y el campo de visión muy amplio
y te da otro tipo de perspectiva. Las perspectivas pues está dada mucho por este tipo de opciones, ¿sí? Hay unas que se llaman perspectivas ortográficas o por perspectiva. Aquí ya cambian las cosas, cómo se visualizan los objetos, ¿sí? Ejemplo. Perspectiva ortográfica es un poquito más como por área, ¿sí? En perspectiva, que es la que casi todos realmente así es como visualizamos, pues es como tenemos en parte tridimensional. Ahora, la cámara tiene algo que lo mismo que ocurre con ¿cómo se llama? Las luces. Aquí le voy a poner, déjenme buscar, aquí tiene una imagen en PNG, si no dejen la descarga. Ejemplo. Ventana PNG. Y para poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a agarrar esta hoja de lista en PNG. Sí, archivo, guardar como. Vamos a poner aquí en descargas, ventana. Ok, entonces aquí con el programita de Unity, ahí está Unity, viene una característica que se llama, ya me perdí, ¿dónde está? Target Texture, ¿sí? Déjenla, cargamos. ¿Dónde está? Descarga, ventana. Ok, esta ventana, esta imagen, no sé si se ve. Creo que lo vamos a tener que convertir. Te lo pongo acá más bien, para más fácil. No sé, formatos. Ok, tenemos una cámara, ¿sale? Esta, ¿dónde está la cámara? Sí, esta es la cámara. Esta cámara, nosotros podemos ponerle este tipo de lo que les había comentado, la... Ay, ¿dónde está? Ok, dejen la cargo, no vamos para que se me descargas. Descargas, compuse ventana. Ok, C, Shiku. Ah, caray, no lo quiere agarrar. Será el formato, yo creo. Voy a revisar el formato, es que como tiene que estar como transparente. Ok, ¿qué es eso? No sé si recuerdan que les comenté que en las luces también ocurre que si tú le pones una imagen a una luz puede emitir la luz y con una oclusión de lo que no necesita. Mismo caso ocurre con Unity, lo que son las cámaras, le podemos poner este tipo de imágenes, ¿sí? ¿Como para qué? Digamos que si ustedes tienen un videojuego, un shooter, ¿qué es lo más común? A ver, ¿qué juego? Far Cry. Este me tocó, es que me acuerdo de este juego porque me tocó de que cuando vas corriendo se hace como aquí en oscuro alrededor. ¿Alguien ha visto algún juego que tenga ese tipo de cosas? Ah, ya sé, el más común. ¿Cómo se llama este juego? El de tirador de Call of Duty. Sniper. Ok. No sé si les ha pasado como en estos juegos de que cuando pones la vista ya para tirar con el francotirador, te aparece como una crucecita. Joder, nomás no me sale aquí. Ok. Esa ventana con esa crucecita que es donde está apuntando. ¿Cómo se llama el que cazan los venados? El juego. Hunter. Hunter. Miren, aquí está. Un chiquito. Esto.
Estas vistas es una cámara normal en Unity. Lo único que hacen es ponerle una, ¿cómo se llama? Un formato en PNG de tal y como está esto, ¿sí? Así tal y como está. Acomodan su punto nada más para la programación, pero realmente es una cámara. Es como una especie de lente, simplemente se lo cambian para simular que estás viendo tú a través del lente y tiene estas características. Lo mismo pasa como en la aplicación que les comenté, el Hunter. Ya estás jugando para cazar el venado y te aparece aquí está, te aparece la crucecita, ¿sí? Bueno, está atrapando zombies, pero ahí está, ¿sale? Entonces, lo que van a hacer es del triple lighting que van a acomodar en Unity y en 3D Max le van a agregar una cámara. ¿Por qué la cámara? Bueno, en Unity pues realmente es la misma cámara que nosotros tenemos. ¿Dónde está? Aquí tenemos la cámara. La cámara que nosotros tenemos en el juego hay que tratar de acomodarla que no quede en una sola posición, sino que el modelo se pueda ver con el triple lighting. Ejemplo, main cámara. Si fuera el triple lighting, lo voy a acomodar aquí. Esta es la cámara y busque la sección del triple lighting que estábamos viendo hace ratito. 3 point lighting 3D. Y busquen aquí imágenes para que se den una idea. Sería así. ¿Sale? Aquí abajo está la cámara. ¿Sí? La cámara trata que esté enfrente del modelo. El modelo, si quieren, lo pueden girar a como sea su gusto. Y acuérdense, esta es la key light. Puedes ir de izquierda a derecha. Aquí viene la cantidad de grados aproximados. Eso nada más un ejemplo. La key light y la background light. ¿Sí? Que sería esto mismo, nada más acordándose dónde está la cámara para que sepan cuál es su luz, la que necesitan. Y nota importante, las luces no siempre están a la misma distancia, hay algunas que están más cerquitas o más lejos, ahí ustedes hagan la prueba. ¿Dudas? Ok. En 3D Max también van a hacer ¿cómo se llama? El triple lighting. Aquí le van a agregar una cámara. Yo les recomiendo la cámara. Una vez que acomoden su vista, presionen control C y se genera la cámara. Control C. Si no la quieren poner con control C, agregan en la sección de menú crear, viene a la sección de cámaras y agregan esta que dice target, ¿sí? ¿Para qué con la target? Porque es más fácil de acomodar la cámara. Acomodas primero la cámara, que la quiero aquí, y después acomodas el target para donde está apuntando, ¿sí? Entonces, para que más o menos se den una idea. Si no lo hacen con control C, hágalo con una cámara target. Ok, aquí pues todo depende de ¿cómo se llama? De la posición que ustedes hayan obtenido, ¿de acuerdo? Van a capturar ventana en Unity y una ventana en 3D Max. ¿Alguna duda? No. No. No.